hacemos en conjunto a raíz de este convenio. Y una actividad con dos invitados, es una lástima que esté tan usado eso de decir invitados de lujo, ¿no? Porque ya queda como que es amigo, lo que pasa es amigo. Es cierto, no solo soy amigo, sino que hace muchos años que somos amigos, cuando éramos un poquito más jóvenes, cuando teníamos menos juventud acumulada. Así que realmente un gusto muy grande, no, y en serio, realmente dos de las personas que más saben en Argentina del tema lavado de activos. Además, dos de las personas que por su trayectoria más han trabajado, no solo saben, como puede saber el estudioso, como puede ser el periodista, sino personas que se han involucrado de verdad en esto. Así que para nosotros en ese sentido es realmente una alegría y un honor tenerlos aquí. Les comentaba recién a los colegas que nosotros desde el auditorio de la opinión pública, pues nosotros no tenemos en la UCI observatorio, porque no nos interesa tanto observar, sino prestar atención, ¿no? Escuchamos a ver qué es, no en el sentido de las escuchas que a veces, sino de las otras. Te escucho, de verdad. Por eso tenemos el auditorio. Hicimos una investigación sobre el vínculo que la gente en general establece entre lavado de activos, lavado de dinero y narcotráfico. Y otras cosas también había. Es muy interesante, el resultado lo tienen publicado, entren en la página de la Universidad de San Isidro, en el área de publicaciones, ahí van a ver, pero les comentaba cómo hay una mayoría que no tiene idea de que hay un vínculo entre estas cosas. Hay una mayoría, sí, no voy a aburrirlos acá segmentando quiénes sí, quiénes no, pero lo que sí me preocupó particularmente es que los menores de 30 años, entre tanto universitarios como no universitarios, se puede desaparecer. En los mayores hay una diferencia entre los universitarios y los no universitarios, quienes advierten o no el vínculo. La gente más joven directamente no. Bueno, nosotros por eso también, como universidades, que nos parece que esta es parte de nuestra misión esencial como Casa de Altos Estudios, también plantear estos debates con la profundidad, con el rigor, con el nivel académico que nuestros expositores nos. Así que realmente agradezco muchísimo a los queridos amigos del Centro de Martilleros de San Isidro, porque gracias a ustedes hoy podemos dar inicio a esto que, como diría Humphrey Bogart al final de Casablanca, es el inicio de una bella vida. Así que realmente muchas gracias y bueno, los dejo entonces. Muchísimas gracias. No quiero sentar más baja que la tuya, porque si no ya... Empezamos con problemas, No, este no tiene, por eso. Como esta tiene, y esta se va a colocar 2 o 3 centímetros más arriba, y ya arrancamos mal. La foto, como vos digas, sentado fuera. Yo tomo una foto, autorizo. Sí. Sin reírse, por favor. Gracias, Dios. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me presento yo. Mi nombre es Alejandro Pagliardini, yo soy el presidente del Centro de Martilleros. Y también soy docente de esta casa, con lo cual tengo doble función. Y en particular, este traslado a esta aula me trae una connotación particular porque es el aula que yo utilizo. Y ha sido el artífice del convenio que acabamos de firmar. Exactamente. Así que bueno, estamos cerrando todo eso. Bueno, agradecerles primero la presencia, agradecerles a las autoridades de la universidad, en particular a Enrique, que se acaba de retirar, que es el rector, por la generosidad con la que nos han facilitado la firma de este convenio. Pasemos a presentar a los expositores. El doctor Raúl Omar Ple es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal desde diciembre de 1992. Con anterioridad fue secretario en la Justicia de Instrucción de Capital Federal, fiscal en lo penal económico y juez en lo penal económico, y fiscal general en la Cámara Federal de San Martín. Actuó también como titular en la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Fue evaluador jurídico de Jafisud, ahora Jafilat,
en los ejercicios de evaluaciones mutuas de Chile y Perú. Sí, tenemos. Alguien se puso colorado. Alguien se puso colorado. Es un problema. Cabe aclarar que hoy estamos también compartiendo con algunos alumnos y docentes de la universidad en Tecnicatura de Derecho, ¿no? Y también, por último, es profesor adjunto regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y lo acompaña el doctor Juan Félix Martó, que es titular de Martó Abogados, contando con más de 25 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en materia de Derecho Penal y Derecho Penal Económico. En la función pública fue 2 veces coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Trabajó en temas de seguridad y disrupción financiera para el FMI, el BID y la ONU. Es presidente de la Fundación FINIT, Fundación de Investigaciones y Inteligencia Financiera, y es profesor titular regular de Criminología, director del posgrado sobre combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera. Creo que lo saben de todo esto. Los dejo de ellos. Gracias. Gracias. Vos tenés que sacarlo, eso, de 1992. Sacarlo, no va más. No, está bien, porque- Pero además venía desde antes. No, hay que decir, 92 de la mitad de la Yo carrera. les cuento que nosotros finalmente. con el título da miedo, pero dice 1992 ya. El doctor da conferencias. Yo lo que doy son charlas un poco más divertidas. Hago un stand-up, en el cual cada tanto me levanto, hablo. Supongo que nuestra idea central es. Perdón, voy a hacer una aclaración. Cuando el doctor Plemi invita a dar una charla, ya sé cuál es la distribución que hace. Él habla de las cosas sexys que cautivan al auditorio y me tira a mí el tema de los estándares internacionales. Yo tengo que resignadamente aceptar para que todo el mundo se termine aburriendo. Y él se lleva todos los premios. Divertido. Esta es la verdad, Exactamente. Pero bueno, acepto. En esta me corresponde ser divertido, es laburo de tipo. Por lo cual ustedes dicen que a mí me pagan por sospechar. Soy el tipo más odiado de la sala de audiencia. Sin ninguna duda. Salvo la víctima, el resto no me quiere nadie, ¿no? Ese es el que. Y siempre digo lo mismo, no en este caso, porque en los casos en los cuales estamos frente a martilleros o operadores inmobiliarios, que son sujetos obligados, en realidad, sujetos obligados por la ley, vamos a ver que es un sujeto obligado por la ley. Yo siempre digo que me gustaría hacer cualquier cosa menos sujeto obligado. Estamos bien, claro. Un buen consejo para Pero, pensar. pero también, digamos, por Necesitan suerte, abogados, seguramente. por suerte, no es un ámbito en el cual el corredor inmobiliario esté muy involucrado en causas de lavado de dinero. Realmente lo toca de costado y por una responsabilidad de tipo administrativo que puede tener sanciones de multa. No, lo cierto es que, si no siempre digo lo mismo, es muy bueno encontrar con ustedes acá. Los invito, si me quieren visitar, en Comodoro Pi, ahora, que no los traigan. Tanto no los traigan. Si no llegan, no tocamos. Claro, no. Si van de buena voluntad, yo justo me está con. Con un cafecito, mate, lo que sea. Dicho sea de paso, también acá hay mate y no te comieron de Juan para que vaya bien. ¿De dónde viene la Estoy acostumbrado. Vamos a introducirnos y nos vamos a interrumpir, porque hacemos así un poco la cosa. Yo dije recién que el corredor inmobiliario es un sujeto obligado. Y no lo es desde hace mucho tiempo, pero la ley lo coloca como sujeto obligado. El tema del lavado de dinero es demasiado técnico, tiene que ver más con los abogados, con lo que significan las características de un delito común, que al principio en la Argentina se entendía como un delito de encubrimiento. Entonces no era una cosa muy fácil la persecución, y tampoco era muy fácil para cualquier persona que forma parte del sistema económico de un país identificar cuándo se está o no en presencia de alguna operación que puede ser sospechada de lavado. En el fondo, lo cierto es que
desde 2011 aparece una modificación en la ley que es crucial para los abogados, que es la posibilidad de incriminar por lavado de dinero lo que denomina el autolavado. El tipo que estafa y ese dinero lo invierte en algo, lo coloca en el sistema financiero, el sistema inmobiliario, el sistema económico. Es decir que, concretamente, ¿de qué se trata el lavado de activos? En idioma común y corriente, en ingresar a la economía blanca dinero que tiene un origen ilícito. Es decir, no llamamos origen ilícito a el caso del evasor, pero sí, como es correcto, del elusor, pero sí es ilícito el dinero de un evasor si cometió delito de evasión. Es decir, el lavado de dinero es introducir como si fuera bienes de origen lícito, encubrir a los de origen ilícito para incorporarlos al sistema económico. Como el Estado no puede estar presente en cada acto de la vida económica, lo que ha hecho es delegar el poder de policía a los operadores económicos. Uno de ellos son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Dice, miren, como yo no puedo estar en cada acto jurídico, en cada acto económico de la vida de los 30 millones de personas, lo que hago es tratar de lograr que mis autoridades sean las que conozcan cuando hay alguna operación que aparezca como sospechosa de que está introduciéndose a la economía dinero ilícito. Es obvio que el sistema financiero, el sistema bancario, es el más proclive a que pueda haber operaciones de lavado dentro de ese sistema y son los principales sujetos a los que se les enfoca la lupa. Pero claro, también el aspecto o el sistema inmobiliario es un ámbito al cual normalmente también se trata de canalizar dinero proveniente de ilícitos. De hecho, es una pequeña anécdota, en América Latina, o por lo menos en nuestros países vecinos, aparecía como que uno de los países que más cumplía con los mecanismos internacionales en materia de combate al lavado era Uruguay, hasta que se determinó que había una actividad que era la de los notarios. Punta del Este crecía de un modo espectacular con inversores brasileños o argentinos de dinero que se desconocía el origen ilícito. Entonces, se genera, es una historia, cuando uno viene a dar clases a la facultad, empieza a hablar de convenio del 88, convenio del 88, vamos a terminar, no vemos nada de eso. Sí, se genera una situación muy particular que es, señores, se ha detectado que existe una forma en que nuestras economías pueden llegar a estar afectadas por la aparición en el sistema económico, en el sistema financiero, de bienes provenientes de origen ilícito. ¿Cómo es que puede haber una afectación a la economía, al orden económico? En realidad, fíjense, por ejemplo, si un tipo que fabrica neumático para bicicleta, al lado se le pone un señor Alfonso Capone que empieza a importar la rueda, comprar en otro lugar el caucho, armar las rueditas para las bicicletas, los ruedos de la bicicleta, y vende al costo o menos del costo. Porque en realidad su negocio es blanquear la plata que tiene ilícita. Por lo tanto, lo que tiene que aparecer es hacer figurar que sus costos son lo más bajos posibles y que sus ganancias son las mayores posibles. Esto es al revés que la evasión impositiva. Uno en la evasión impositiva oculta la platita que obtuvo en blanco y trata de ocultar al fisco la mayor, bueno, sé que acá no, pero hay gente que hace eso, que le oculta al fisco la plata que gana con la finalidad de pagar la menor cantidad de impuestos. Al lavador lo que le interesa es pagar la menor cantidad de impuestos. Le conviene que le aparezca que tiene más ganancia de la real para luego poder encubrir en el sistema económico lo que tiene
gracias a los delitos que ha cometido y que le han dado ganancia económica. Y por tanto, infla las ganancias con la finalidad de poder hacer aparecer en el sistema legal los bienes que está consiguiendo. Entre esos bienes, los inmuebles. Y ahí es donde viene la historia de que, bueno, en la ley de lavado de dinero, que tiene dos aspectos, el represivo, el de castigar con pena de prisión, con multa, a el autor del delito de lavado de activos, también tiene un sistema preventivo, que consiste en tratar de lograr que el sistema impositivo, el sistema financiero, el sistema advierta aquellos casos donde puede haber lavado para evitar que la economía de ese país se afecte. Porque como en el caso de los neumáticos, el tipo que vende neumáticos a la bicicleta y que era canalizar toda la ganancia que tenía por la comisión de delitos a través de eso, ¿qué hace? Vende las ruedas para bicicletas mucho más baratas que todo el sistema, con lo cual empieza a ganar su monopolio. Yo voy a decir algo, Dale, sí, bueno. si me permitís. Es importante que ustedes entiendan que esto que estamos hablando ahora, la Argentina lo ha regulado en función de una presión internacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La Argentina, allá por fines de la década del 90, particularmente el año 2000, ingresa en una organización internacional liderada por las economías más importantes, que eran justamente Estados Unidos y las economías europeas las que sufrían estrictamente la inversión en el sistema financiero, por supuesto, pero también en el sector inmobiliario del dinero del narcotráfico, de Pablo Escobar y de todos los grupos de las bandas criminales colombianas. Llegó un punto que era tan escandaloso a la vista de todos que los narcos venían con las valijas y ponían el dinero en los bancos y compraban, sobre todo en Miami, una cantidad de inmuebles que los Estados Unidos y también Europa, después, acá tenemos que arreglar esto, porque ya es un escándalo. Estamos gastando un montón de plata diciendo que combatimos contra los narcotraficantes, y los muchachos vienen a traer la plata, no la dejan allá en Colombia, la traen a los Estados Unidos. Ahí empieza el sistema. Básicamente, ya directamente vinculado a un problema de inversión inmobiliaria de real estate por parte del narcotráfico. Este es el origen del sistema. Están en el corazón de un problema que, en función de lo que acabo de decir, se expandió a toda la comunidad global. Hoy todos los países están obligados por reglas que son las que Raúl acaba de describir. Señores, ustedes son actores de la economía, son actores privados, actores de la economía, son actores que movilizan recursos, son muy importantes para la vida económica del país, pero a partir de ahora, en este tema, son socios nuestros del Estado para combatir este tipo de criminalidad. Y todos los actores, yo que tengo que ver, todos los bancos, porque yo tengo que controlar. Bueno, a partir de ahí se crea una situación que es paradojal para todos los actores del sistema, porque por un lado dicen, bueno, estamos obligados a ayudar al Estado a cumplir con esta visión de la lucha contra el lavado de dinero para proteger la economía, y por otro estamos obligados nosotros de modo directo a cumplir con las obligaciones de nuestra lógica económica, que muchas veces está enfrentada, no calza bien con lo que nos exige. Entonces es una situación que somos socios, pero somos socios forzados. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se ha resuelto? Bueno, ha sido una lucha, y es una lucha constante cada vez que Gafi y los países van agregando sujetos obligados a esta lista. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que ustedes están en el corazón del problema, están en el origen del problema de la lucha contra el lavado de dinero a nivel internacional. Fueron en los países centrales los primeros en entrar en este sistema,
Y la Argentina, por las razones que sean, hay razones, hasta el 2011 dijo no, los corredores inmobiliarios, los actores de los real estate y otros actores están fuera del sistema. En un momento Gafi, de modo directo, dijo, tiene que estar adentro. Si no están adentro, la Argentina va a recibir, y recibió una cantidad de sanciones. Entonces, todo lo que decimos ahora, esta mirada, yo como abogado, Raúl como fiscal, no abre juicio si está bien o está mal. Esto es lo que sucede en la realidad. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo uno puede lidiar con esta obligación sin destruir la propia actividad para la cual uno está llamado. Porque si uno tiene una mirada solamente obligatoria de la lucha contra el dinero, bueno, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, que es utópico. Ahora, ¿cómo congeniamos este tema? Bueno, ahí es donde está el problema. Para cerrar, para esta introducción, particularmente en este momento yo estoy trabajando en temas que estamos trabajando en un programa de seguridad en la provincia de Santa Fe, muy preocupados por nuestra fundación en el tema que ustedes conocen bien del narcotráfico. Entonces, ¿dónde invierte el dinero las bandas criminales en Rosario y en la ciudad de Santa Fe? ¿Dónde es donde primero van? Primero, Los country. primero Campo. van y compran dólares. Y después lo segundo que hacen es inversión inmobiliaria. O sea, este es el estado de situación de hoy. Entonces, no es una hipótesis. Todo lo que estamos comprobando es dónde van a un banco al Chase de New York. No, invierten en propiedad inmobiliaria en el mismo lugar, en la misma ciudad donde ellos actúan. Es que además, perdón, pero No. además hay una cosa que me parece interesante, que es la siguiente. Cuando uno busca concretamente el ámbito dentro del cual puede ir a buscar el puente, dónde colocar el dinero, uno de los primeros lugares que piensa es concretamente en los bancos, la bolsa de valores financieras. Y hoy por hoy, Cripto. nosotros estamos viendo este tema desde la primera ley de lavado en el 2000. En el 2000, uno iba a hablar a una asociación de bancos, no digamos si era ADEVA o la otra, no importa, y hablaba con los dueños de los bancos, que estaban acompañados del recién designado gerente de prevención de lavado del banco, y lo normal era que cada uno de ellos tuviera como mucho 3 o 4 reportes de operaciones sospechosas de lavado. Estamos hablando de 2001, 2002, 2003. Hoy, yo me atrevería a decir que las estructuras de prevención de lavado activo de los bancos es igual o un poquito más chica que la estructura de comercio exterior, por ejemplo. No hay ya prácticamente ninguna entidad financiera que no tenga una estructura fenomenal. Es obvio que en las actividades unipersonales no puede un escribano, un contador, un corredor inmobiliario tener una estructura de prevención de lavado enorme. Es verdad. Pero lo que se pretende concretamente del denominado por la ley sujeto obligado, ustedes lo son, es una frasecita de 3 palabras. Conozca su cliente. Usted tiene que conocer su cliente. Si no lo conocen, armar la carpetita. Es más, probablemente muchos habrán escuchado la palabra PEP. Si son unos PEP, que son las personas expuestas políticamente. Entonces, más que donde tiene que haber, según las reglamentaciones, una actividad reforzada de control del origen de los fondos del PEP. Es decir, se supone que si viene un ministro de una provincia, provincial, y invierte 8 hectáreas en la zona más importante, el Delta, ya la cosa es distinta. ¿Qué pasa? ¿De dónde salió esta plata? Es un ministro y se supone que
su sueldo o los sueldos son magros, de dónde vienen los ingresos, cuál es su capacidad. Bueno, deme su declaración fiscal, deme algo que me permita conocer el origen concreto de los fondos que tiene. Entonces, se genera a falta de mate y agua. Yo estoy diciendo, la mano viene así. Nosotros vemos que hay un mate que se deleita con el mate, hay un olorcito a platanito fenomenal. Logra esto. No se olvidan de él, porque si no. Vos lograste que se ponga colorada una cursante, No, una sabe, asistente, Hay ahora. que reconocer que sabe. Detectamos a la gente que sabe muy bien. Automáticamente, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, cuando se enfrenta a un grupo de sujetos olvidados, uno no sabe si imponer miedo, respeto, y las cosas que tomen una filosofía muy particular. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Pero claro, hay algunas circunstancias que hacen que depende del lugar en el que se encuentre. Yo tengo en claro que estoy en corredores que están en San Isidro, Pilar, San Fernando, Vicente López y Tigre. Es decir, no es lo mismo que si yo estuviera en los martilleros de Longchamps o de San Justo, donde solamente por hacer ser un desarrollador con un fideicomiso y una torre de 48 pisos, y tengo que ver quién es ese desarrollador y cómo es. Y le genero también, entonces me parece que uno tiene que ver las cosas con cierta seriedad, en el sentido de que cuidado, cuáles son las consecuencias que tiene este cuidado, que no cumple con las pautas que establece la reglamentación de la UIF con relación al capítulo del que se trata, están incluidos, pueden terminar con una sanción de multa, y no es poca cosa, ¿no? Y entonces hay que verificar, bueno, de cómo puedo hacer yo para que este tema yo lo tome y le dé el tiempo suficiente y normal, porque todavía, como dice Juan Félix, si uno se dedica exclusivamente a tener miedo del inversor o del que se presenta, deteriora la actividad. Un banco tiene una ventanilla que dice, si tiene plata, tráigala acá. Y otra ventanilla que dice, nosotros tenemos que prevenir que no haya lavado de dinero, con lo cual no queremos que el banco tenga una concreción del riesgo reputacional por haber recibido plata proveniente del delito. Hay un término medio, y ese término medio es el que tratamos de llevar con Difícil de encontrar, ¿no? Que es el que justamente la capacita. Primero, la concientización es clave, y me parece que hay que hacerlo de modo muy realista, porque estamos en la Argentina. Cuando uno habla de esto en la Argentina, es decir, ¿cómo uno no va a ser consciente que si las actividades, las operaciones inmobiliarias están paradas, uno viene a hablar de más regulación y de más peso regulatorio? Es decir, es un marciano. Marciano, ahora, bien, Entonces, pero si yo tengo una inmobiliaria, pero, que en este momento hay un parate fenomenal, y viene un momento y dice, oye chico, dile dónde hay donde hay un terreno de 7 hectáreas que estoy queriendo armar una quinta, bueno, la cosa empieza a ser distinta, digamos. No es que uno, a ver, parece uno fuera xenófobo y dijera, mira, si viene un colombiano, cuidado con la plata que paga. Está bien, claro que no. No voy a decir eso. Pero de alguna manera el conozca a su cliente implica que si viene el que viene y golpea, uno que inmobiliario conoce mucho más al vendedor que al comprador. Eso, el que viene interesado por algo, es obvio. Pero tenés que volver a ver más. no es un micrófono. Tenés el micrófono. Yo te quiero. Entonces digo, cuidado, porque uno tampoco puede espantar al señor que viene a la inmobiliaria y que está por concretar una operación que yo hace como 4 meses que la tengo como clave. Y tampoco Y es ni además en ese sentido, digamos. Juan, este es el tuyo, este es el tuyo. Vos llorabas por el tuyo. No, yo no llegaba marcando la distinción que siempre conseguís hacer cuando organizás la reunión. No, lo que es importante tener en cuenta es que
Cuando arrancó todo este tema del lavado de activos y la financiación del terrorismo, la idea de que uno pudiese estar involucrado en operaciones que tenían que ver con esto parecían de película. Uno decía, mi actividad, en verdad lo que está demostrando la realidad de la Argentina es que este es un sector de alto riesgo. Sí. Este es un sector de alto riesgo. Y las evaluaciones internacionales que vienen a la Argentina le están diciendo a todos los países de la región lo que está pasando. Entonces, la Argentina va a ser evaluada próximamente. Este sector, ¿qué ha pasado? La Argentina ha dicho, bueno, nosotros ya incorporamos a los amigos corredores inmobiliarios a la ley. Ya están dentro del corral. Gabriel le dijo, bueno, ok, perfecto. Y ahora lo que voy a decir, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados concretos que este sector ha logrado a la hora de detectar operaciones sospechosas y de que esas operaciones sospechosas lleguen al ámbito del señor, que es donde empieza la investigación propiamente judicial, penal del tema? Esto es lo que van a pedir, porque si existe la conciencia real de que este es un sector de alto riesgo y de que hay bandas criminales importantes en Argentina, que tienen nombre y apellido, que actúan, que producen muertes y que además invierten en el centro en el centro del centro urbano para poner un restaurante, o invierte en una casa de un country, o invierte en un edificio, o entra en un fideicomiso, esto está a la luz de todo el mundo. El efecto de destello. ¿Perdón? El efecto de destello. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo uno lidia con esta situación? No puede seguir en el plano formal de decir, bueno, yo estoy dentro de la ley, nadie, ya está, estoy cumpliendo formalmente con la obligación. Lo que viene en esta etapa, próximamente, y esto es bueno encontrar el justo medio, lo que es difícil, es que ustedes también desarrollen una actividad muy prudencial con relación a la actividad de desarrollo, porque es una actividad de alto riesgo. Serán distintas las zonas, como dice Raúl, serán distintos los perfiles de los clientes con los que uno actúa. Bueno, ahí empiezan las segmentaciones del riesgo, pero el análisis de riesgo que ustedes tienen que hacer en cada operación es la clave, es la llave para saber en qué medida estoy tomando un riesgo alto para ganar dinero, o estoy tomando un riesgo moderado, o estoy tomando un riesgo bajo. La clave, encontrar una lógica de análisis de riesgo que uno tiene en la vida personal de cada uno con un montón de actividades. Uno desarrolla lógicas de análisis de riesgo en muchas de las actividades. Manejando un auto. Tenés una pregunta, la más difícil para... Tengo dos preguntas, que es la diferencia Goldman Propiedades. ¿A cuánto metros cuadrados? ¡Epa, epa! ¡Epa! Depende de la zona, señor. ¿Qué hago si el cliente no me quiere demostrar, digamos? A ver, una cosa es que yo le pregunte y que me diga, y otra cosa es decirle, bueno, quiero que me demuestres realmente de dónde lo sacaste. ¿Sabes quién tiene que decidir eso? El ¿Quién? vendedor. El vendedor. Claro. Porque el vendedor puede terminar involucrado en una causa penal. Ok. No vos, el vendedor. Además te cuento una cosa, que cuando estaba hablando Juan, se me estaba ocurriendo. Es lo siguiente. Teniendo que Gonzalo haya tenido esta iniciativa, ¿por qué razón? Porque yo creo que no en lo inmediato, pero un poco más adelante, se les va a exigir a los colegios de corredores inmobiliarios cursos de capacitación. Bien. Está muy bueno. Sí. Y por tanto, el papelito que se pueda llevar de acá, aunque estén jugando el detective o no estén prestando atención los que vengan, porque esto son los que tienen interés de aprender. Cuando sea obligatorio se va a llenar esto y va a haber un montón de gente que va a estar jugando al detective, mensajeándose con alguien, y que lo que dicen los dos nabos que están acá adelante les importa de cuarto. Pero, de alguna manera, lo importante es que haya una especie de
tengo capacitación, perfeccionamiento en tu oficio. Vos cuando entra alguien en inmobiliaria, vos ya sabés si este es un trucho, si este es un tipo que viene a averiguar por interés de que él quiere también vender algo parecido y quiere saber cuánto vale, o si no tiene nada que hacer y hoy se dedicó a ver cuánto valen algunas propiedades que le gustaría. Segunda pregunta. Pero no, pero antes Esa de pasar a la segunda. No es el que entrega el bien. Antes de pasar a la segunda ¿Cómo? pregunta. Cuando decís vendedor, no es el que entrega el bien, sino el que se ocupa de todas las partes, ¿cierto? No, tu vendedor. Tu vendedor. Vos tenés, mirá, Yo la vendo. Yo soy vos responsable tenés de que un la cliente, vendo. vos tenés un cliente que vende, pone en venta una Sujeto casa. obligado. Correcto, perfecto. Ahora, viene un señor que quiere comprar esa casa. Y que vos más o menos le querés hacer un análisis, no te digo que le hagas un análisis financiero para que te traiga la orina de la mañana, no. Querés conocer más o menos el perfil. ¿Usted qué hace? ¿Está vendiendo algo? Ahora, No, está bien, pero yo me confundí a la stand-up. persona. La cara de carátula. Yo era la que entregaba la cosa. Acá no no. el que- Claro, el vendedor, el tipo que. ¿Por qué? Porque vos le tenés que decir, mira, se le presentó un tipo con acento colombiano, con una mujer voluptuosa, morocha, vestida bien apretado, con dos chicos que venían con la camiseta del Deportivo Cali, y que ni siquiera me vio una rebaja, y me dijo que lo que vos Pon el pedís precio. está perfecto. Ni me la muestres. Ni me la muestres la casa. Yo no quiero vender. No quiero ver. Pero no Muy sé. sencillo, una está comisión. perfecto, hacé lo siguiente. Perfecto, bueno, me parece malo, lo tuyo malo. Cuando te tengo la casa me da la plata. Perfecto. Entonces hay que reportar la operación. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué estamos? Porque es sospechoso. Yo tengo una casa. Necesito una casa para comprarme esta. No, está bien, pero si el señor Por eso no te tengo quiere, una inmobiliaria. no te quiere, no Ah, te quiere bueno, sí o contestar no. nada. Pero ¿por qué tengo que tomar la decisión yo? ¿Se vende o no se vende? Para eso está el control. Puedes comprometer a tu inmobiliario. No, yo soy el dueño de la casa. Ah, bueno, ¿no Ah. soy dueño de la Como casa? si vendedor, para mí es el que entrega Perfecto, la casa. perfecto. Yo tengo una cosa. Conozco un abogado penalista de muchos años de actividad que tenía una casa en un country en Open Door. Open Door. Ah, yo pensé que era un amigo que tenía. No, 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 no. No, es un caso un verídico, emprendimiento ahí un en caso Pilar. correcto. Es un caso verídico, es un caso histórico. Era abogado, además de representante de un organismo, de una mutual muy importante, que además era patrocinante de esa mutual en hechos bastante complicados. Un tipo que había adquirido mucha importancia. El tipo quería vender la casa que tenía en un country para comprar otra del mismo country. Bueno, se lo compró una señora que se llama Henao Vallejos. ¿Me conocen? La señora Henao Vallejos era la viuda de toda la vida. Claro. Escobar. La vida de Escobar. Fenómeno. Él la compró y había un El que la vendió, que estaba bien. el que la vendió, que es un abogado penalista, todavía tiene, yo no sé si hace terminó, una causa abierta. Precisamente por participación en una operación. Buena de lavado operación, de lavado de dinero. dinero. Pero perdón, entonces, ¿y los escribanos? Nada de eso, Claro. nada de eso. El escribano también es un También. sujeto obligado. Antes que nosotros estarían los No, no, escribanos. No, son diferentes los Eso autorías. es muy importante, perdóname Raúl, es muy importante. El escribano Con relación a la pregunta, es. Yo me tengo que callar. No, pero con relación a la pregunta es. Estamos en claro que ustedes son Perfecto, sujetos obligados. Sí. Estamos claros. No hay otra. Entonces, la actividad de sujeto obligado les exige a ustedes tener determinado recaudo en la operación. Ustedes dirán después, bueno, yo no los tomo o los tomo. Ahora, la ley te está obligando a tomar los mismos recaudos que el escribano. No te coloca en una categoría distinta. Claro. Es la misma categoría porque sos parte esencial del negocio inmobiliario. Digamos, sos el agente inmobiliario, sos un tipo que hace la escritura y sos el tipo que hace el fideicomiso. O sea, son distintos actores que participan de un negocio de riesgo donde se lava dinero. Entonces, punto de partida central es, después de esta conversación, no puede quedar duda de que vos tenés una serie de obligaciones que la ley te prescribe, indelegables. que son indelegables. Entonces vos podés decir, mira, yo en esta altura de la Argentina no se vende un inmueble
viene uno, será colombiano, mexicano, será mexicano y colombiano, lo que sea, yo al inmueble lo participo porque aparte no pasa nada. ¿Qué me van a decir a mí? Si yo, es una operación inmobiliaria, alguien compra, alguien vende, hay un escribano, todos están contentos y yo me fui a mi casa. Entonces, lo que te estamos diciendo es, mirá, hay obligaciones. Y vos, en su caso, si el perfil de esta operación, del perfil del cliente no cierra, o la estructuración de la operación no cierra, lo primero que tenés que saber es que pasó algo. Vos tenés que saber qué hacer. ¿Cuál es el origen? Reportar. El origen de Es los fondos. eventualmente una opción a reportarla, que es una actividad que vos haces de modo reservado, silencioso, sin tener que, más que dirigirte a la unidad de información financiera, donde vos estás inscrito como sujeto obligado. Claro. Ahora, si yo pregunto acá, de todos los que están acá, ¿quiénes se inscribieron y forman parte de la inscripción de la UIF? Bueno, ahí arranca el problema. Porque mucha gente dice, yo no me inscribo, estoy loco. Pero si ustedes ven que la UIF, la cantidad de sumarios que acaba de abrir a los escribanos, Sí. y ha abierto una serie de, que yo no tengo el número porque nadie lo conoce, de sumarios para los corredores inmobiliarios, porque arrancamos desde que no estaban inscriptos a que no tenían ninguno de los recaudos formales cumplidos por la ley. Entonces, la UIF te abre un sumario, bueno, y ese sumario terminará donde termina. Eso demuestra que hay un movimiento direccionado al punto tal de que la mayor cantidad de legajos abiertos en la UIF es a los escribanos. Es normal por una razón muy porque decía yo, porque el sector financiero tiene estructuras para generar mayor cantidad de empleados, etc. El escribano está solito. Prácticamente tiene el oficial primero en la escribanía, tiene 2 o 3 empleados, se terminó. Con lo cual ahí es donde viene, bueno, tiene que saber que a la operación la tiene que reportar. También tiene que saber que hay una norma que en todas las leyes antilavado del mundo existen, que la impone el propio Gafi, que es el que no puede develarse quién es el que reportó la operación. Es decir, que el reportado nunca va a saber quién es el que reportó la operación. Puede ser que el día de mañana tenga alguna causa penal jodida, ahí ya va a terminar enterándose. Pero bueno, Hay una pregunta. Estaba la segunda de la segunda. Ay, gracias. Se va a la segunda. ¿Te lo olvidaste? Sí, ¿sabes que sí? Te lo olvidó, no Pero importa. tenía otra ahora que estábamos. Démosle el pase al caballero. No. Bueno, dale. La pensás y. No, bueno, sí, ya me acuerdo. Avanti, Tengo caballero. otra, después de... Por lo menos con los escribanos que trabajo yo, piden que demuestren los ingresos. Y no, si no, no le hacen la escritura. Hasta los certificados que certifique su contador con la firma legalizada del contador. Muy bien. Muy bien. Vamos a ese punto, digamos. ¿Qué es? Como todo, digamos. Dijimos con Raúl, esto arrancó en el año 2000. Argentina dice, soy parte de este club. Vamos a controlar el lavado de dinero y después vino enseguida el tema de la financiación del terrorismo. Sí. Entonces, hasta el 2011, la Argentina, por diversas razones, no incorporó a todos los sujetos obligados, entre ellos a ustedes. No estaban las cooperativas, las mutuales, las fundaciones. Eso sucedió en el 2011 en función de una presión internacional. Sí, no están. Ahora vienen contra nosotros los abogados, que está la presión para que la ley incorpore a los abogados. En ese momento, la UIF sacó una resolución a la ley y una resolución que va
al detalle de cómo debe hacerse en función de las particularidades de la actividad regulada. Esto idealmente. Es verdad, lo que ha hecho la UIF es tomar la primera resolución central que tiene que ver con los bancos, que es, estás hablando con una corporación, con una estructura, y la adecuó, generalmente muy mal, a actividades que son realizadas a modo personal. Entonces, tenemos actualmente en la Argentina una resolución que es del año 2012, que es la que regula la actividad de ustedes, hecha después de la ley, que eso, ya les anticipo, va a cambiar. Va a adecuarse y va a venir una norma de nueva generación. Yo diría el año que viene debería haber una nueva regulación en esta materia. Donde el punto central, volvemos al tema que vos planteás, es ¿cómo es mi obligación? Porque hasta hoy uno podría decir, bueno, mi obligación es formal. Acá la ley me dice que le pida los ingresos, le pido los ingresos. O que le pida si el tipo es PEP. Le pido si el tipo es PEP. Persona políticamente expuesta. Entonces, pareciera ser que si alguien me dice, che, vos controlaste, y yo le pedí todo esto, el tipo me lo trajo. Entonces, obviamente, en este momento del mundo, si yo soy un lavador de dinero, no mexicano, de acá de Rosario, yo ya tengo los papelitos que vos me vas a pedir. Más o menos, tan instalado no soy. Vengo y te traigo los papelitos. Y vos decís, bueno, pero yo le pedí los papelitos que me dice la ley. Entonces, la lógica que hay que entender, la capacitación, de la que hablamos con Raúl, una capacitación bien hecha, por ahí está la introducción, bien hecha es, hay que pensar que tu obligación no para en un tema formal. Ya no va más ese tema formal. O sea, le pedí todo y en función de eso está todo bien. No. Le pediste todo y el tipo estaba lavando guita en tu cara. Y todo lo que te dio era formalmente válido, pero el tipo estaba lavando dinero. Y vos tenés la obligación de reportarlo. O sea que vos tenés que hacer un análisis de riesgo. El amigo se agarra la cabeza. Yo le estoy hablando con la realidad real, digamos. Antes que estoy diciendo una aclaración que yo no soy del palo, yo soy contador. No digo que está bien o está mal. Yo digo que está bien o está mal. No, pero lo que pasa es que yo no soy el programa. 50% no es en blanco, pero eso no quiere decir que sean narcotraficantes. Entonces es muy difícil todo este tipo de cosas, porque seamos conscientes, cada casa que se compra es 45 minutos de contar billetes de dólares de valijas que lleva uno y lleva otro. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Exacto. Sí. Entonces pareciera como que el 95% de gente que compra una casa es narcotraficante. ¿Por qué? Pero Porque cuando- maneja efectivo. Hasta ahí. Ahora tengo una pregunta. Ahora, No. Si vendes un departamento en $50.000, y te traen los $50.000 en billetes de $10, ¿qué pensás? No me había ninguna gracia, obviamente. ¿qué pensás? Y cada chico. Quería perder tiempo más contándolo, pero... Y no se te ocurre ninguna sospecha más. No, le puedo decir que lo deposito en el banco. Totalmente. Y pero no pudo haber ahorrado así toda su vida, ¿por qué tendría que ser eso algo sospechoso? Que lo deposite en el banco. O sea, seamos conscientes que acá eso tiene, acá visité de $10. En Argentina no hay de $10. Porque, o sea, yo me siento que, por ejemplo, él cuando decía que nos obligaron de afuera a hacer este tema en el 2000. Y yo digo, pero hoy por hoy, blanquear en Argentina, o sea, Es lo más fácil es que una hay. locura, porque con la carga impositiva que hay, Lo más fácil que ¿quién hay. va a venir de afuera a Lo más fácil blanquear que hay. acá? No te creas. No te Estoy creas. diciendo ya- Es el estoy paraíso diciendo para. ya que está probado. Pero una cosa es tener plata, una cosa es tener No. plata y comprar una casa. Otra cosa es tener una actividad y pagar impuestos en esa actividad No. para De donde ingresar más a ese La blanquean. actividad de las bandas criminales que operan en la Argentina con venta de cocaína y de paco, que ganan mucho dinero, no piensan en estructurar sus ganancias ilícitas en acciones de Apple. Los tipos van y compran ladrillos. Ladrillo. Aprobado. Y te estás Está bien, ferro. pero no ponen Entonces- la máquina en la fábrica de No, bicicleta. lo que eso quiero es lo que decirte es que cuando yo te tenga que defender a vos
y quiere explicar que la Argentina el 40% de la economía es en negro, y todo el mundo comercia, y yo, y vos, y todo el mundo, yo no voy a tener argumentos para darte, porque vos estabas obligado. Entonces, el punto Claro, de pero se lo partida es... acusa de narcotraficante. Y es el comercio de... No, lo que pasa es todo que hombre. si vos estás aceptando una operación donde participa un narco y vos tenías varios indicios sobre eso, 10 años antes vos mirabas para otro lado y decías, esto es una operación que yo no tengo nada que ver. Si es narco, yo no estoy para jugar a la gente. Hoy, estamos invirtiendo la prueba. Hoy confiando... tenés que hacer un análisis muy realista donde analizas el conjunto de responsabilidades que vos Claro, tenés. sos Esto es lo que sujeto quiero decir. obligado. Pero acá Me parece que el nuestro narco es amigo... el ejemplo más burdo, digamos, porque no es que solamente el narco es el que lava dinero. No, obvio. O sea, es el está ejemplo bien, más por burdo, eso y por están eso saliendo no pelis, tenés empresario, tenés No, el de la bicicletería. Estoy llevando eso. Y todavía no entraron los bitcoins en para que la juego. argumentación se Sí, entienda. pero digo, para que no es que todos son narcos. Ostens Fresh. Es que, a ver, No. yo reconozco que, por ejemplo, fue una inmobiliaria de Barrio. San Fernando que está vendiendo departamentos en San Fernando. Ahora, si vos tenés un inversor que viene y que dice que está constituyendo un fideicomiso para la venta de departamentos desde el Pozo en adelante y te coloca a vos como agente inmobiliario para realizar eso, la reglamentación a vos te obliga a que si el monto anual de operaciones que hace el señor supera los 26.300.000, tenés que sí o sí tener un sistema para definir el perfil de ese cliente. Y si vos no lo tenés y la UIS lo descubre, y efectivamente existe, tenés multa. Aunque no sea un narcotraficante, tenés multa, porque no necesariamente la responsabilidad del sujeto obligado se va a determinar cuando la justicia condene a un tipo como autor de un delito. No tiene nada que ver. Sino que en definitiva, si vos no cumpliste con esa obligación formal, en la que el Estado está reposando en el cumplimiento de tu parte con relación a esa responsabilidad que el Estado deposita en vos, y te aplica la multa. Por $50.000. Perdón. No, puede ser. 26 millones. $26.000. Digo, ¿Qué operación inmobiliaria hoy casi no se hace por $50.000? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón. Alejo Larralde es mi nombre. Yo no soy martillero, soy abogado. De hecho, recibí en esta casa de estudio. La obligación que imponen a UIF a martilleros, a ciudadanos, es de reportar. Entonces, yo digo, pero no creo, de no cerrar o no hacer el trato. O sea, por ejemplo, un escribano, no, un martillero, ve que hay algo raro, pide todo lo que tiene que pedir, ¿no? Pero sí, cierra la operación, todo, va a la UIF y reporta, porque es su obligación de reporte. No tiene después responsabilidad respecto a si el tipo era un narco y el otro no sé qué, o sea, cumplió con su... O sea, lo que yo quiero decir, no la ley o la UIF no le impide al escribano, esto no atenta contra su trabajo, o sea, no le impide hacer su trabajo y ganar su dinero, sino que yo junto los papeles, acá hay algo raro, cierro la operación, cobro esto, listo, chao, cada uno a su casa. Ahora voy a la UIF y digo, che, mira, acá hay un tongo terrible, toma. Eso es lo que, eso es decir, ese razonamiento está bien, o sea, yo No, como está bien, abogado- eso está muy bien. Es Lo el que pasa mejor. es que si te gusta el dulce de leche y ves, y eso lo haces siempre, entonces entonces yo reporto. Claro. Legalmente, Entonces, la muy obligación bien. es de informar. Hasta ahí, Yo informo. Ahora, si Ahora, informás todos los para días, eso está el fiscal, está si el juez. informás todos los días, si informás todos los días, no solamente nos vamos a ver acá. Claro, También porque ahí no tuviste la función preventiva, que es el del sujeto obligado. no, pero está muy bien lo que vos decís. Tu obligación central Es informar. es entender la operación, conocer a tu cliente y en función del análisis que vos hiciste, reportar. No te está diciendo la ley
no hagas la No, bueno, operación. eso es lo que vos, No, yo veía no la hagas la pregunta operación. de ellos, pero a mí por ahí No, lo pensé no hagas la yo, operación. se me cae el negocio. No, vos cerrás tu negocio y informás, pero No, que pero se me están atenta contra cerrando el todavía el trabajo. negocio. Claro, porque eso sería, vos como No, abogado pero sabés se que es el atenta robo en contra el perla. trabajo En una cuestión casual donde viste algo raro. Claro. Si vos sos el. Pero la si estás inmobiliaria del reportando narco, 30 operaciones, estás haciendo el robo perla. No, pará. Hablas de cambiar el auto. ¿Vos cambiaste el auto? Sí. ¿Qué te pidió la concesionaria vos para llevar el propio auto? La declaración. La declaración con una certificación del escribano. Vos fíjate que en definitiva, por comprar un auto que puede llegar a valer $30.000, te están pidiendo algo que como norma el correo inmobiliario no estaba acostumbrado a pedir. Una moto, un millón de pesos. No, y hay una cosa muy importante que no dijimos todavía, que es muy importante que la tengamos en cuenta, que es la siguiente. Yo digo, yo no hago nada. Yo, como sujeto obligado, decido no participar del sistema. Perfecto, es una posición. El problema, ¿dónde aparece? Que hay un otro señor que es sujeto obligado, se llame banco, se llame escribano, se llame alguno de los que participó de esta operación o de otra que realizó este mismo cliente, que es el que reporta. Entonces, ¿qué es la inteligencia financiera? De eso ni hablamos todavía. La inteligencia financiera es justamente que el Estado está obligado, así como ustedes están obligados a ser sujetos obligados, el Estado está obligado por estándares internacionales a realizar algo que se llama inteligencia financiera. Hay información, Big Data se llama hoy, Sí. enorme, importantísima cantidad de información de todo lo que estamos acá, que ingresa mensualmente al sistema de la UF. Como actividad pasiva, digamos. Un sistema bobo, una caja boba. Digamos, es un reporte sistemático de operaciones que realiza todo el sistema financiero. Todas las operaciones de alguien que está formalmente en la economía ya ingresó, pero no porque realizó una operación sospechosa, realizó porque está dentro porque realizó una operación. Entonces, cuando ocurre una hipótesis de una operación sospechosa que alguien reporta, la inteligencia financiera lo que debe hacer es mirar si no hay otros reportes y además tomar toda la Big Data con relación a este cliente. Y ahí es donde aparecen los que no reportaron. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque uno puede decir, yo no estoy dentro del sistema, no quiero estar, no me siento parte. Esto es una obligación galáctica de la comunidad global que no tiene nada que ver con Argentina, que acá tenemos que vivir en este 40% de todo lo que sabemos. Pero otro tipo reportó y ahí es donde me invocan, técnicamente. Dicen, vos participaste de esta operación. ¿Y por qué no reportaste? Esto es lo que sucede en la práctica. Las multas que han tomado el sistema financiero originariamente era esto, digamos, yo soy cliente de este banco, de este banco, de este banco y de este banco. En todas hice la misma operación sospechosa. Me reportó uno y los otros tres no me reportaron. La inteligencia financiera dice, che, escúchame, si la misma operación se repitió, ¿por qué es que ustedes tres, y ahí empezaron las multas de los bancos? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender. No es que no hacer no tiene consecuencias. Y no estaba hablando de un banco ubicado en Capital Federal de Buenos Aires. La que recibió más multas fue un banco de Salta. Yo les hago una consulta, no es por explicar nuestro rubro, pero en todos los sujetos obligados de los que estamos hablando, existe una obligación para el sujeto obligado y también existe una obligación del mercado para operar con ese sujeto obligado. Llámese, cuando uno hace una transferencia de dominio, necesariamente debe recurrir a la intervención del escribano. Ahora, en el mundo del corretaje inmobiliario, nosotros no tenemos esa posibilidad de que el mundo que comercializa deba pasar a través nuestro para poder hacerlo. Es decir, existen otras formas de comercializar y de vender y de hecho, es el gran dilema, el gran problema que nosotros tenemos hoy por hoy, en donde nuestro mercado se ve cada vez más interrumpido y cada vez más erosionado, precisamente por actores que no tienen absolutamente nada que ver con el corretaje y no están ni siquiera identificados como tales. Y pero por eso está el colegio.
No, Ese es otro capítulo. estamos hablando de la ley. Digamos, intermedia en una operación inmobiliaria, pero no están dentro de la... Nosotros tenemos de la lógica obligación de obligada. denunciar o de reportar, pero no tenemos esa condición de obligatoriedad del marcador para que pase a través nuestro. ¿Sí? Una operación inmobiliaria se puede resolver simplemente en un boleto, en una sesión, donde no cae en un escribano, ¿sí? Y ese es un mundo en donde precisamente el lavado debe tener su gran potencial. Y en este mundo, nosotros estamos obligados a la declaración, pero no tenemos la ventaja de estar en la condición de que ese mundo pase por nosotros. Digo, ¿cuál es la mirada de la justicia respecto a esto? Que es algo que nosotros venimos batallando hace tiempo, porque sentimos que se nos exige, se nos pide, pero no se nos facilita. Técnicamente una laguna. Una laguna. Exactamente. No sé, en primer lugar, yo te cuento que históricamente, te voy a contar una anécdota. Yo estaba acá en la unidad fiscal para el lavado de dinero y fui a una reunión donde me habían invitado para... Yo, en realidad, en primer lugar, aclaro, me encanta o me gusta esto de mixturar lo público con lo privado, es decir, tratar de llevarle a lo privado, a la actividad privada, cuál es la mentalidad del sistema público, porque de lo contrario, digamos, sería yo encerrado en un ámbito judicial y bueno, que se las arregle el tipo que cae. El resto, me parece interesante esta interacción, que por otra parte hace que también muchos de los que estamos en la justicia no estemos dentro de un frasquito, sino que veamos qué es lo que ocurre. Entonces, generalmente iba a dar charlas al sistema bancario. Al principio, donde ni siquiera existían estructuras tan grandes en los bancos. Y nunca me voy a olvidar que una de las reuniones que tuve en los primeros años, en el 2005, con dueños de bancos, con presidentes de banco, que casi todos ellos eran los dueños de mayores carteras de banco. Donde en un momento determinado, el presidente de uno de los bancos, que era una persona muy importante dentro de la estructura de todos los bancos, le pregunta al gordito que estaba al lado de él, que era el encargado de lavado de dinero de su banco. No sé cuántos reportes hicieron. Y digo, ninguno. Charlamos, en aquel momento la presidenta era Alicia López, se lo cuento a Alicia López, le digo, mira, me pasó esto, de pronto, fulano de tal, muy conocido, preguntó y dice, con razón, ayer me entraron de ese banco 18 reportes de la sospechosa. Es decir, esto que vos decís es cierto. En un primer momento, el banco que exigía demasiado con relación al cliente para aceptar las operaciones con ese cliente, competía con el banco de enfrente que no le pedía nada a nadie. Entonces, obviamente que desde el punto de vista oficial o del Estado es imposible decir, bueno, mira, hay un Juancito que tiene un kiosco ahí de diarios y revistas, que es un intermediario en venta de departamentos que vende más que nosotros, o los porteros de los edificios en la ciudad de Balnearias, o los jardineros que saben cuál es la casa que está en medio. Bueno, está bien, esos son los intermediarios que van a aparecer siempre. Ahora, cuando se trata de la estructuración documental de una operación de carácter inmobiliario, será una cuestión vinculada con la competencia entre ustedes. El Estado no se puede meter y decir, usted no puede. O sea, hay algunas normas vinculadas con la comunicación obligatoria o no, claro. Hay multas, hay clausuras, la obligatoriedad de participar de una actividad inmobiliaria para que clausuras, está bien, pero en realidad lo que de algún modo es casi verdad de perogrullo, mira, en el ámbito en el que vos estás y el que pasa por adentro de tu negocio, generalmente entendés solamente como cliente que te viene a traer a vos un negocio inmobiliario para ofrecerlo. Pero también es cliente, interesa dentro de la categoría de tal, que el señor que pasaba por la puerta entró y de pronto va a hacer la operación con vos. No sé por qué sea alguna igualdad, sino que ese tipo ya es cliente. Raúl, acá lo que me parece que está planteado, que está bien como motivo de una conversación con la UIF, es justamente, vos me metés adentro del sistema como sujeto obligado,
pero permitís que este tipo de transacciones que vos considerás riesgosas, transacciones inmobiliarias, se realicen por fuera de mi custodia. Entonces yo lo que ellos están planteando... Un dueño directo, por ejemplo. Un dueño directo. Lo que ellos están planteando... No, pero déjame terminar la idea. La idea es, si vos me estás obligando a que yo haga tome esta responsabilidad, es que por lo menos vos obligues a que yo forme parte de la estructuración del negocio, porque si este negocio se realiza sin mi participación, vos me estás poniendo una carga que favorece, digamos, justamente a quien favorece lo contrario. Sí, pero eso no te quita que vos tengas la carga. Yo no estoy... Estoy diciendo... Claro. Lo que es Pero por la laguna. No, lo que yo estoy diciendo es que es correcto lo que estás diciendo. En materia de bancaria, es decir, vos no podés, todos los bancos están, no podés hacer una operación financiera si no está dentro del sistema de la ley de entidades financieras, si está regulado. Acá lo que se está planteando es, vos estás dentro de un sistema, pero la operación básica, de base, se puede realizar sin la participación de un agente inmobiliario, un corredor inmobiliario. Entonces, me parece que es una buena manera, digamos, de plantear el asunto, entonces, fijar una obligación que es que yo participe de todas, o de una gama, o de las operaciones que vos considerás de riesgo. Te digo un dato, por ejemplo. Nosotros en este colegio de San Isidro tenemos alrededor de 1.600 colegiados. En el mismo ámbito de influencia existen varias franquicias que operan con más cantidad de agentes que no tienen absolutamente ninguna registración. Y nadie los conoce y nadie sabe quiénes son. Y operan y venden y comercializan inmuebles. Y no son sujetos sociales. Entonces, ¿pero franquicias de quién? Franquicias inmobiliarias. Y decir que hay alguien que le da la franquicia que sí es sujeto obligado. Sí, suele ser un tipo comprado. No se sabe quién. Claro. Pero hay más de 1.600 o 1.700. ¿Cómo sería? RIMAX, por ejemplo. Es la emblemática. Pero hay un RIMAX que... Pero hay un matriculado. Claro, pero el tema es, yo lo que te digo es, de la franquicia no está Pero esa es la fuerza del colegio, donde en definitiva pueden Claro. influir. ¿Sabes que no? pero, ¿Por qué no? Perdóname, yo le pongo en esta posición. Si una operación inmobiliaria no se transfiere el dominio, o sea que no pasa por el escribano, que es otro sujeto obligado, y se queda solamente en una sesión, un boleto, lo que fue operación de algún agente inmobiliario que no tiene absolutamente nada, es una nebulosa, es algo que, y es lo que sucede, es una nebulosa y es algo que queda en la nada misma y nadie se entera. Y no hubo obligación, no hubo declaración. Alejandro, Y eso nosotros... Ale, perdóname un bocadillo. ¿Dónde, en qué departamento judicial de la provincia es donde está concentrada la mayor cantidad de movimiento y de volumen de ventas económicas? ¿Dónde está la mayor cantidad de franquicias? Entonces, el mercado a nosotros nos erosiona, nos desfavorece y encima la ley nos obliga, estamos condicionados. Pero ahí está la fuerza, perdón, ahí está la fuerza del colegio de realizar acciones judiciales que tienes a evitar que RIMAX intervenga en la intervención inmobiliaria sin tener una matrícula en la cual esté registrado y sin ser Claro, es una simulación. A ver, sería lo mismo que si, mirá, Acto yo tengo una simulado. casa de cambio, estoy obligado como casa de cambio a reportar operaciones, la tengo que tener una estructura, tengo que estar inscrito, ¿no? Y hay arbolitos. Ay. Caramba, entonces como hay arbolitos me joden a mí porque yo hago todo, pero los arbolitos son los que llevan las operaciones. Y en realidad me parece que es, a los arbolitos supongo que los tipos de la casa de cambio le dirán a los polis que están en la porra, mirá, llévatelo a este tipo o corrémelo porque la verdad que me está sacando la clientela. Y yo creo que yo conozco una inmobiliaria que en Pinamar, porque no le pagaba la cuota al colegio martillero de ellos dependen de Dolores, De Dolores. la clausuraron. Es decir, que
Supongo que debe ser lo Bueno, pero ahí mismo en tenemos un cualquier buen fuero de destello, Pinamar, ¿eh? Pero ¿cómo hace el Ahí resto tenemos del un lindo mundo? fuero de Porque el clima destello, se está en Pinamar. todos Por lados. supuesto, claro que sí. ¿Cómo me Pero gustaría yo- hablar de yo ese tema? pregunto, Ese la control pregunta que es ¿cuál era la internacional que está posición? diciendo, ¿Cómo? ese control que él dice que es internacional y que nos imponen de afuera, climas está en todo el mundo. O sea, que ese control lo tiene que hacer. No me explico la Pero, cosa. a ver, el clima uruguayo o brasilero Pero, perdón. no reporta. No tengo idea, no tengo idea. Tenés idea vos. No, por eso digo, Ah, no, yo es no que tengo yo lo que idea. haría es Acá me copiar dicen que el la argentino información. no, por eso digo, si el argentino no está colegiado en ningún lado, ni está inscrito en la UIF como sujeto obligado, es tranquilamente posible realizar una denuncia contra ellos con la finalidad de que se le impongan las multas correspondientes. Pero vería cómo funciona en el resto del Pero yo mundo. La pregunto, UIF tenía la disolución, ¿no? Pero no funciona. Perdió el juicio. La inspección de justicia. La UIF, la inspección de justicia. Ah, No, Ah, por eso. la inspección de No hay que joder. pero yo te pregunto, la pregunta era, ¿cuál es la posición o la visión de la justicia respecto a esto? En términos de que si un contador es un sujeto obligado, pero al mismo tiempo quien necesita presentar un balance debe recurrir a un contador y ese balance tiene que estar registrado en el colegio correspondiente. el sujeto obligado en determinadas circunstancias. Bueno, está bien, pero eso es sujeto obligado. El escribano es sujeto obligado y quien debe transferir un dominio debe recurrir a un escribano. Ahora, quien quiere vender un inmueble no necesariamente tiene que recurrir a un Claro que escribano de inmueble. ¿No sería más sencillo para la legislación que esa condición cambiara y que todos los sujetos obligados a declarar reportes tuvieran una condición también de obligatoriedad de uso de esa funcionalidad? Pregunto, la pólvora se cimentó. No, pero te quiero decir, no inventemos cosas raras. ¿Dónde funciona la obligatoriedad? ¿Ahí conocés una experiencia concreta? En los Estados Unidos. Bueno, a ver, están mezclando un poco las cosas, porque No, REMAX internacional en el mundo, No, pero yo todos hablo de los- los RIMAX. no, yo sé, pero No, todos los operadores REMAX en el mundo son colegiados. Son En bloques. el único No, lugar. no, 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 Ese es el que colegial. Entonces tendría una solución de carácter jurídico. no, Denunciarlo de las autoridades. Claro. Te estoy diciendo que lo que vos le estás planteando para llenar el vacío, dijimos arriba, para llenar ese vacío, la experiencia internacional indica que hay países que obligan a que determinadas operaciones de riesgo tengan determinados actores interviniendo que están formalizados y que tienen obligaciones de reportar. Esto es lo que... Pero acá no, Pero lo que se tiene concretamente en el sistema jurídico argentino es que la obligatoriedad pase por un escribano público, no por un partido. Exactamente. Entonces, lo que vos estás pretendiendo es que haya una ley que diga es obligatorio también pasar por un martillero. No, pero la experiencia americana es Y así. si me ponen como sujeto obligado, mínimamente. Sí, No, te pongo como sujeto obligado de lo que pasa por adelante tuyo. Claro, ya sos. No necesariamente vamos a obligar a que todo el mundo pase por vos. A eso Claro. me refiero. No, es una Si yo vendo mi responsabilidad casa y me la quiere comprar mi vecino, estamos obligados a ir al escribano, pero ¿por qué también me estoy obligado a pasar por un corredor inmobiliario? Si yo con mi vecino me puse de acuerdo en una única. Porque entonces únicamente los narcos van a ir a la Porque no, inmobiliaria. Y sí, pero no te pueden comprar en Ordeta, no te pueden comprar edificios, no pueden hacer un fideicomiso. No te van a comprar una 2x2. El argumento, pensándolo bien, me gusta, aparte de no coincidir con vos, porque esto es verdad. Es como cuando hay un juez con el cual yo siempre voy a dar charlas juntos, que nos ¿Quién es? peleamos, que me paro allá y le grito, él se para de negrito. Pero usted es fiscal. Acá el argumento, Yo lo elijo, es un amigo. el argumento es, Oh. parece bastante razonable desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Si vos, como Estado, me decís, este tipo de operaciones o transacciones económicas son de riesgo para el tema del lavado, las operaciones inmobiliarias, las inversiones inmobiliarias, los narcos, los evasores, los delincuentes extorsivos, quien fuera, quien comete un delito, utiliza esta forma tan elemental de operación, que es comprar un inmueble, lo que están diciendo con algún argumento es, si esto es una operación de riesgo, los controles que vos ponés tienen que maximizarse. Si vos existe un agente inmobiliario que participa del corretaje inmobiliario de la operación, es decir, vos justamente tenés que mínimamente exigir que determinada categoría de operaciones
por ahí no todas, las categorías de mayor riesgo se realicen por una vía que tengan este control. Ya tenés El cuello de al botella. escribano y tenés el retiro por el inmueble como si Sí, fuera pero yo te doy otra. Pero para que somos sujetos obligados nosotros. Pero porque también está, porque Pero también está en el participativo. terreno. Pero perdóname, Raúl, yo te doy otra fundamentación. Perdóname. Te doy otra El fundamentación. artículo 298 del Código Penal. Quienes están en la línea de fuego de negociación son los corredores, no los escribanos. Los escribanos, cuando reciben la cuestión, ya está resuelta. Los escribanos no venden, no comercializan, no ofertan, con lo cual no tienen contacto con las 10 personas que La tuvieron. recategorización parece. Las 10 personas que tuvieron la intención de comprar el mismo inmueble. Para cuando Sí, llega el abogado, escribano, el negocio está resuelto. Ahora, el corredor sí tuvo la oportunidad de conocer a esas 10 personas que querían comprar el mismo inmueble y sí tuvo la posibilidad de perfilarlos. Y a lo mejor, a nivel de detección de lavado, sería muchísimo mejor que el flujo pasara forzosamente por un corredor colegiado y sujeto obligado, porque de esa manera se podrían obtener muchísimos mayores recursos. ¿Sabés cuándo estadísticamente eso puede llegar a ser considerarse como potable? Si estadísticamente tuviéramos Un sistema regular. efectivamente en la UIF una cantidad bastante más que importante de reportes hechos por corredores inmobiliarios. Es que no lo vas a La Ya, pero hoy los tenemos. Perdón, La pregunta es hoy, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Alguien de aquí reportó una operación sospechosa? Miren lo que sucede después, ¿no? Acuérdense lo que sucede después. No, pregunto, pero si alguna inmobiliaria de acá o reportó una operación sospechosa, bueno. Excelente. Bueno, ¿Cómo perfecto. sabe? Preguntar si vendemos ante todo. Una cuestión. Sí. Están respondiendo que sí. Es un porcentaje de cuánto. 1%. El 1%. Una cuestión, ¿no? Con respecto a lo que decía acá el señor del colegio y de Martillero, ¿no? Centro. Centro. Creo yo, en el caso de RIMAX, que trabaja, que todos estos locales de RIMAX son como, no están colegiados cada uno de estos, pero RIMAX como central sí está colegiada, supongo. No. RIMAX es una marca. Pero entonces, no, bueno, pero yo lo que voy ahí. Entonces el sistema de RIMAX, que la verdad no sé cómo funciona, pero alguien en todo el sistema tiene que estar colegiado. Ese va a ser el responsable final de si alguien en la cadena Y no si no están denuncia. colegiados, tiene que haber una denuncia. Claro, tiene que haber una denuncia de colegio. pero alguien tiene que estar colegiado, porque no puede trabajar sin estar colegiado. Entonces, más allá de sea el localcito chiquito, represar lo que sea, no sé cómo va la cadena para arriba y abajo. Ya no hay nadie de Pero RIMAX, en todo ¿no? ese sistema, si alguien no denuncia, bueno, Se está alguien del yendo sistema por va a ahí. ser responsable ante la UIF, supongo, ¿no? Por eso estuve preguntando si están inscritos RIMAX. Claro, queda respondido. No, cada local tiene su martillero. Bueno, ese es Está el colegiado y responsable de... está autorizado para. Ese es el responsable de denunciar. Los que venden son Claro, bueno. Pero el pueden, ejército de chiquilines que están abajo. pero pueden vender, pero hay un Un responsable. local de RIMAX que está colegiado. Sí, ese es el que tiene el sujeto. Ese es el sujeto obligado. Es como el farmacéutico. Claro, es lo mismo, es la función de una Ese es farmacia. el sujeto obligado. ¿Cuál es? Muchos dirán, bueno, probablemente tenga más competencia porque son más, porque tiene más empleados, porque tiene propaganda, pero hay un colega tuyo que está ahí. Por eso, no nos vayamos del punto. Porque No, RIMAX como decir que no está. es un tema. Bueno, No está colegiado. Es un tema aparte. yo lo que te digo es que hay un mundo, hay una masa en cantidad más o menos parecida o superior de gente que está operando en el mercado inmobiliario, que no tiene colegiación, que no tiene ni siquiera capacitación, y es pasible de generar y de realizar un montón de operaciones de tipo de riesgo, de tipo Si sospechoso. se detecta, ¿Y si era responsable él? si se detecta judicialmente que pasó por ese lugar, la UIF le aplicará la multa a ese Claro. lugar, al señor responsable de ese lugar. Es obvio. Aunque no. El momento que detectar, igual que hay que detectar lo que pasa por tu inmobiliario. Si me parece que la paridad es para lo mismo. Lo que ocurre es que ahí tendrán un ejército de empleados, de vendedores, lo que fuere, 7 u 8 locales, pero si hay un señor que está colegiado y ese es el sujeto Ese es el obligado. responsable. Claro, pero si, No, si la ley, si la legislación Yo obliga diría al mercado a avancemos, Sí. pasar porque por el embudo del es corredor, obvio que. sería totalmente distinto. Yo creo que es obvio que Yo te en el interesa. caso de Yo la creo que de RIMAX, obligar a un ciudadano que pase, ya le estamos obligando que pase por Claro. un ciudadano, que también pase por un correo inmobiliario, me parece Entonces, ya es una
una generación de costos para un ciudadano que no tiene por qué cubrir. No está la libre contratación. Porque Quisiera preguntar una cosa. Hay una profesión. que- Que es exigida su- ¿Los abogados son sujetos obligados? Está hablando. Ah, perdón. Habla más fuerte. Habla bajito. perdón. Hay una profesión en la provincia de Buenos Aires que está obligada a intervenir en cada operación inmobiliaria. Que son los agrimensores. Y está obligado. Está obligado porque a la provincia le conviene porque no tiene su registro autorizado, entonces la intervención es para aumentar la base impositiva. Correcto. Lo beneficia el tipo, ya bueno. Bueno, pero ellos presentan el estado parcelario, su informe. Eso es un informe técnico. Yo tengo la menor idea de cuánto se paga por ese. No, pero Eso es le da la una responsabilidad a ellos. profesión obligada. No la pueden evadir. No, pero ya se Va entendió. contra la libertad de Ya, yo creo contratación que ya se entendió el problema. Ya el problema está entendido. Ahí está claro que se obliga a los corredores inmobiliarios a desarrollar políticas antilavado, al mismo tiempo que estas operaciones inmobiliarias se pueden realizar con independencia de la intervención de un corredor inmobiliario. ¿Está entendido, Raúl? Ya Pero hay fijó su posición. uno, No, que es el responsable. no, pero no estamos hablando de eso. Él está hablando, perdón. No estamos hablando de RIMA. Estamos hablando de que hay una serie de transacciones que se pueden realizar de modo directo sin la intervención. Vos dijiste tu posición, yo creo que parece razonable que si hay operaciones que son de riesgo para el país o que son de evidente, por ahí se le podría poner la obligatoriedad de que el corredor con mucha responsabilidad cumpla su rol en esta materia. Es decir, uno podría parcelar, esta sería una solución. Pero digo, avancemos porque acá lo importante, digamos, es que la ficha que tiene que caer, y que es muy difícil que caiga, es que en un momento, digamos, de mucha paralización del sector en materia de, sobre todo de compraventa de inmuebles, que nosotros estemos hablando de la carga que implica esto. Esto es una cosa de la realidad. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con Raúl es decir, mire, la obligación existe, no solo existe, sino que va a cobrar mayor magnitud en lo que viene en la Argentina, porque la comunidad internacional va a volver a exigir a la Argentina, ya no que tengan ustedes una obligación formal, de que estén dentro del sistema, dentro del corral de control. No, lo que van a tratar de decir a la Argentina, inmediatamente ahora, porque está terminando, va a empezar una evaluación internacional de la Argentina, la misma que provocó que ustedes estén en el 2011 dentro de la ley, se le va a decir, es muy importante que los negocios de real estate tengan un nivel de efectividad mayor, porque no tenemos ni reportes, ni tenemos multas, ni tenemos sanciones. Esto es lo que viene inmediatamente. Entonces, es muy importante que los colegios, que los centros, que los que nuclean la colegiación de martilleros, entiendan que esta es la realidad de lo que viene inmediatamente ahora. Un criterio de eficacia que de parte del Estado, de acuerdo a las posibilidades de un mercado tan complejo como el argentino, va a ser exigido. Esta es la verdad. Esto es lo que va a pasar. ¿Por dónde va a empezar la exigencia? ¿Dónde va a terminar la exigencia? No sabemos. Pero estamos hablando con un sector que está en el núcleo duro del origen del problema, los narcos colombianos invirtiendo en Miami, esto así arrancó el tema, y que después de tanta agua bajo el puente, este tema vuelve a ser central en la realidad argentina. Porque es lo que testeamos nosotros que trabajamos, estamos haciendo un plan de seguridad en Rosario y no estamos viendo que los monos realizan lavado de dinero usando el sistema financiero de Liechtenstein. No, están comprando inmuebles, señores, en la cara del Estado. Entonces, esto es lo que sucede en la Argentina. Usted tiene que tener conciencia de esto. La colegiación, los sistemas tienen que dar, tiene que hacer un trabajo de capacitación, explicar cómo se analiza el riesgo, cómo se debe reaccionar, no para cancelar la operación, sino para tomar la provisión de los reportes de operaciones sospechosas, como se dijo acá, y ahí empieza a funcionar el sistema. Esto me parece que es la ficha que tiene que terminar de caer en un sector como es el de ustedes.
con una grabadora. Vos me querías preguntar, los abogados no están dentro del sistema, pero dentro de la presión internacional, para la Argentina hoy, es que estén. Es que estén. Nosotros, yo que trabajo en política antilavado, no quiero estar, tampoco, ni yo no quiero, soy una locura, digamos, no quiero estar en el sistema. Entonces, quiero estar siempre y cuando haya una serie de salvaguardas para mi actividad profesional. Todos estamos en la misma. La tónica internacional es el abogado que forma parte de un staff, de una sociedad, es decir, nunca afectar lo que significa el derecho de defensa. El abogado está en un estudio, viene un tipo que estafó y que viene a pedir que lo defienda por unas estafas, no te dice, mire, acá tengo un cliente que ganó. Del fondo, no tengo al no martillero que está pidiendo. ¿Qué cantidad de operaciones se hacen por año inmobiliarias? ¿200.000, 500.000? El problema será de la UIF. O sea, siento que estamos un control del Estado. Delegado en particular, sí, por supuesto. Sí. No son tantas Se operaciones delega como para declarar todas y que después la UIF me diga, no, guarda, no le vendas a este. Bueno. O sea, Pero eso es un sistema tuyo nuevo. No, pero claro. lo que nos estamos diciendo un problema, cuando en realidad vos querés que pongamos un sistema tuyo nuevo. Estamos diciendo, él es un ladrón. No es así. No es así como están aplicando los doctores, ¿eh? Si vos querés que exista, no va a existir. En el otro que no funciona. Pero no tiene ninguna chance, el sistema de no tiene ninguna chance de con la Big Data no existe eso. No existe ninguna chance de éxito. Es otro problema. El registro de operaciones formales, el Estado lo tiene. Sabe exactamente cuántos inmuebles se vendieron porque hay una traslación de la propiedad que se inscribe en un registro. Sabe quién lo compró y sabe quién lo vendió. El escribano reporta la cantidad de que no se trata de eso. Sabemos que estamos hablando de otra cosa. ¿Qué estamos hablando? Se selecciona la operación que es sospechosa, no todas las operaciones. ¿Por qué no selecciona el Estado? ¿Cómo? ¿Por qué no lo selecciona el Estado? Porque el Estado no puede estar en todos lados. Así arranqué. No, pero vamos a hacer teoría del derecho, entonces quiero entender, Félix. Mirá, el Estado no puede estar en todas las operaciones de carácter económico. Por eso te delega el poder de policía. ¿Dónde están todos los que a plazo fijo? No lo movimos ni un El banco milímetro. ¿Cómo? No sabe el Estado dónde están No movimos ni un milímetro. No lo movimos ni un milímetro. A mí me interesaría. Sí, porque es una pena perder. Son dos eminencias el lavado. Es una de las los abogados, las elecciones comunales del mercado. Se pretende que esa plata del narcotráfico quede dentro de esas estructuras delictivas, que no ingrese al sistema económico. Que no la blanquee. El sistema económico y automáticamente te pudre al sistema económico. Te lo pudre. Ahora, una pregunta. Si somos sujetos obligados, ¿no es cierto? ¿Por qué en lugar de haber una multa no hay la responsabilidad penal? Gracias. Estoy llevando el ejemplo a la presión. En el principio de los principios, ¿Tenés el derecho del penal? En el principio de los principios, había un modelo de legislación latinoamericana que establecía el tipo penal culposo para el sujeto obligado que no cumplía con la obligación de reportar. Y las distintas corporaciones bancarias hicieron una cantidad de lobby, de demostraciones, de conferencias armadas con la finalidad de determinar que en realidad esto no se trataba de un delito culposo, no era una conducta delictiva, sino que también era exclusivamente el incumplimiento de un deber formal que consiste en reportarle al Estado la operación sospechosa. Yo escuché una vez una explicación del concepto de operación sospechosa que me impactó mucho, que me pareció muy bueno. ¿Te acuerdas del brasileño que era presidente de la COAF, de la diplomacia? No me acuerdo cómo era.
Rodríguez. Gustavo Rodríguez. En realidad, en Brasil se tomó muy en serio el tema de la prevención del lavado, y la COAF, la UIF brasileña, es extremadamente seria en este tipo de trabajo, y siempre pusieron, en los principios pusieron a diplomáticos a cargo de la COAF, después pusieron gente de carrera. Después fue Bernardo, no sé si tiene Bernardo, el que tiene la COAF. Él dice, miren, esto es como el sistema económico, es como si fuera, si nosotros tuviéramos una playa paradisíaca. Estuviéramos viviendo en una playa paradisíaca, donde las arenas son blancas, agua cristalina, un clima fenomenal, el microclima impide que haya tormentas, los días son todos fenomenales, y esto atrae una cantidad de turistas espectaculares. Y vivimos todos, toda la comunidad vive en función de esa playa, el tipo que vende textil, el tipo que vende recuerditos, el gastronómico, el hotelero, todos vivimos gracias a las bondades de esa playa. Ahora de pronto aparece que aparecieron 1 o 2 tiburones que pudieron ser eliminados. Pero el riesgo del tiburón nos puede joder toda la vida a nosotros, porque se nos terminó nuestra fuente de vida. Todo lo que nosotros hacíamos que era fuente de vida, era importante para nosotros, puede irse por la canaleta, porque los turistas empiezan a irse sabiendo que pueden escapar a ver tiburones. Entonces, ¿qué hacemos? Y colocamos a algunos señores que de alguna manera estén vigilando en nuestra bahía si vienen los tiburones. Pero ¿qué es lo que pasa? También los delfines tienen aletas. Entonces, sobre la superficie del mar, lo único que ve uno son aletas, que no sabe si son tiburones o son delfines. Sí tenemos una guardia costera que los sabe diferenciar, porque no todos los bañeros, no todos los tipos dedicados a estar alertas respecto a la bahía, saben cuándo es una aleta de tiburón o cuándo es una aleta de delfín. Y la aleta de delfín hace a las maravillas de esta costa, que también hace que vengan con chiquitos para ver los delfines, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a todos los que son bañeros, los tipos que viven de alquilar cartas, alquilar sombrillas, señores, estén atentos a ver si ven una aleta. No les pedimos que hagan un curso de biología marina para diferenciar la aleta del tiburón de la aleta del delfín. Ustedes, cada vez que ven una aleta, se la reportan a la autoridad costera. Y será la autoridad costera la que vaya en dirección a la aleta, y si es de tiburón lo elimina, y si es de delfín lo deja entrar a la bahía. Esta es la función de los sujetos obligados. Acá hay una operación que es sospechosa. No es que yo crea que es el narcotraficante, de que es una operación que es de guita negra, que esta es una operación. No tengo por qué hacer ningún análisis de nada. Yo lo único que tengo que hacer es, mira, flaco, a mí, el perfil que me da este tipo, que dice ser comerciante, y que de acuerdo a las características del comercio textil que tiene acá en la zona de San Isidro, no puede tener ingresos por $1 billón por mes. Viene con 10 palos verdes, y yo sí, la operación la hago, voy a dejar de hacer una operación donde me llevo un porcentaje del palo verde. Ahora, la terminé, y le reporto a la autoridad que sabe acerca de aletas, que él mire si efectivamente esta operación es o no una operación de lavado, nada más. No se pide nada más al sujeto obligado. Señor, cuando hay una sospecha, repórtela, nada más. Ahora, claro, es necesario que para que puedas decir fundadamente que es una operación sospechosa, mínimamente tenés que fundamentar por qué es sospechoso. Entonces tenés que conocerlo al señor. Saber si el tipo es calicitero, es dueño de una empresa, de un negocito que vende remeras, o si es dueño del shopping que está sobre la Panamericana. Esta es un poco la idea, ¿no? No es tan fácil conocer a esa persona. ¿Cómo? Es tan fácil conocer a esa persona. Tengo que llegar, ver la casa, ver. Pero que vos te transformás en situación inmobiliaria, decís, acá está la venta, acá venga el señor, venga, firme, pensás que va a hacer sino. Ahora estamos juzgando a una persona. No estás juzgando nada, estás diciendo acá veo algo raro. Algo raro, señor.
UIF, acá hay algo raro. Aparte, Encárguese la usted. conocemos, la El Estado se documentación, encarga. no tenés que ir a la casa, o sea, la documentación te da un parámetro. Si es revitero y te quiere comprar una casa de $100.000 y... Pero O sea, dice eso que es es revistero, conocer. dice que es dueño de una fábrica, te traen los papeles y todo. Bueno, está, mostrarme los papeles, yo los papeles, Claro. está, no es sospechoso. Los papelitos todos saben hacer los papeles. Trae la escritura de la sociedad, trae el balance, hay una cantidad de cosas que podés analizar. Claro, para eso tenés el poder de policía. Pero pasás Sí, al sí. Estado. Yo me pasaría todo. Bueno, yo creo que. Sí. Estamos, ¿no? Si hay más preguntas, ¿eh? Una consulta. Bien. Sí, sí, acá hay una señora que tiene que hablar un poquito más fuerte, si no le escucha a nadie. Si no, hágase respetar, ¿eh? Una consulta. Como si estuviera en casa, señora. Doctor, usted hizo mención a los billetes de $10, Sí. al colombiano con la señora voluptuosa. Sí. ¿Algún otro ejemplo real, concreto, que tengamos que poner atención en algo que no es lo habitual, digamos? Al no Lo que llaman comentar- tipologías. Bueno, ahí está. Sí. Acá Bueno, tiene eso Sí. ya le contestaron acá, ya le contestaron de modo brutal. Ay, no, no experto en escuché. tipología. ¿Eh? Sí, Un político, digamos. un PEP. Alguien que vivió toda la vida del Estado y que sabemos cuánto gana, se gana trabajando el Estado, y va y compra un departamento en el lugar más caro de Buenos Aires. ¿Cómo hizo? Yo conozco, digamos, cuánto hay que trabajar y todo lo que hay que hacer para comprar un departamento, no quiero decir dónde, porque digamos, tengo 20 ejemplos para darles, pero sí, hay en todos lados, pero digamos, está probado que hace 20 años trabaja en el Estado y vive en una estructura, digamos, que... Enriquecimiento no ilícito. condice- Vamos a ser más prácticos. Vale. Un intendente viviendo en Puerto Madero. En Puerto Madero no creo que nadie pase la BTV. Y hay varios. Entonces, Y hay varios. o sea, Hay en ese varios. caso, como un portero, cada uno que pasa está mal. Por supuesto. Es decir, ese es un caso con el que uno está lidiando todo el tiempo, digamos. Digamos, no es un narcotraficante, es político, no es que está haciendo una actividad ilícita. Lo que pasa es que hay un perfil que no termina cerrando. Digamos. Un político puede comprarse determinada cantidad de propiedades, pero hay propiedades que parecen que son excesivas, digamos. Entonces, Entiendo. ¿Algún otro ejemplo que, digamos, que sea muy evidente para ustedes, que lo hayan tenido como ejemplo, como caso real, y que escapa a la lógica del inmobiliario común? ¿Hay algo más? primero hay que asumir una realidad que es la más complicada de todas, que obviamente está navegando en esta conversación y la queremos evitar, que es la siguiente. Como dijo Raúl, en la Argentina el lavado de dinero no es solo del narcotráfico, no es solo de un robo, es de la evasión. Entonces, cualquier señor que dice que tiene 10 pesos y al final de cuentas está comprando una casa por 30, entonces ustedes, el tipo no parece delincuente, no, habla como cualquiera de nosotros, es simpático y aparte tiene un trabajo que es legal, pero tuvo la costumbre, que es una costumbre bastante argentina, de evadir de sus impuestos. Y tiene una torta de guita en negro que va y la deposita en una operación inmobiliaria. O sea, eso está claro que en la Argentina y en todo el mundo es una práctica de lavado de activos, porque la evasión es un delito precedente al lavado de dinero. Sí. Entonces, la tipología no hay que buscarla en las operaciones más sofisticadas. La tipología está, se nos tira encima a nosotros todos los días en cada una de estas operaciones. Entonces, tengamos muy presente que esta es la realidad de la Argentina. Ahora, Bueno, ustedes me están diciendo, perdón, entonces no podemos hacer ni una operación. Un ejemplo súper clásico. Yo no estoy diciendo que no hagan ni dejen de hacer nada. Nuestra actividad de hoy no es moralizarlos a ustedes. Somos un poco evangelistas ahí con el doble, los queremos convencer, pero la verdad que los queremos convencer únicamente de la conciencia de cuáles son las reglas de juego que están aplicándose mal,
bien, tardíamente. Esta es la realidad. Entonces uno no puede hacerse el distraído y decir, mirá, yo realicé una operación inmobiliaria donde toda esta guita vino de la... está evadida. El tipo no puede demostrar la operación. No tiene papeles para bancar esta compra de este terreno de 10.000 metros cuadrados en una zona cara. Porque el tipo tenía toda la guita en negro. Esto es lo que ustedes tienen que tener conciencia de que la responsabilidad no les está diciendo a los evasores, o sea, el 90% de los argentinos no hay que reportarlo. No, la ley está diciendo a este tipo hay que reportarlo también. Tiene que venir vestido con un parche en el ojo. Entonces, las tipologías van de la más extrema a la más elemental, que es la con la que nos confrontamos todos los días. Si ustedes le preguntan a una UIF más progresista, va a decir que el problema son los empresarios, que es la soja que se contrabandea y que, digamos, son este tipo de operaciones. Elevación es el principal problema. Este es lo que es una UIF y orientación más progresista, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y va en dirección a eso. Otros dicen, mirá, mi elevación la dejó de lado porque miramos para otro lado. Vamos al narcotráfico. Entonces, en esa gama de operaciones tan diversas, es donde ustedes tienen que tener la capacidad de tener este saber hacer para decir, mira, este tipo no me cierra. Hagan, se hace la operación y por lo menos lo que estamos diciendo es, hay que reportar. Y ya está. Así que bueno. Tampoco recortar todos los meses. A ver, me parece que es una cuestión de sentido común. Que no se trata de no reportar nunca o reportar todos los días. Me parece que existe un mecanismo por el cual uno... miren, yo les cuento en la práctica de los juicios orales hay una anécdota muy particular que es aplicable a quizá cualquier otro caso. El policía. El policía, cuando va a declarar a un tribunal oral, un juicio determinado, de pronto le preguntaría una cosa, ¿por qué usted lo paró en la calle a este señor y le pidió determinar? ¿Cuál es el motivo por el cual usted apuntó a este tipo en el medio de tanta gente en la estación Retiro? Entonces, la contestación del policía es por mi olfato policial. Explíqueme el olfato policial, porque es irrazonable. Entonces, el policía le dice, mire, es una cuestión de oficio, una cuestión de años. Y es más, señor juez, si acá hay un testigo que miente, su olfato de juez también le está diciendo que ese señor no está dando mucha razón de sus dichos. La razón de los dichos de un testigo es la que hace a su credibilidad. La razón de los dichos de un cliente que va a una inmobiliaria a comprar un inmueble valioso es el que hace también la credibilidad de ese cliente. Acá las personas adultas, muy pocas, pero bueno. Yo tengo dos hijas mujeres, una más grande y una más chica. Cuando la más grande me traía un novio, ¿qué hacía uno? Le hacía lo que nosotros llamamos el 26 y 41. Porque los artículos 26 y 41 del Código Penal son los que establecen el mecanismo de la dosificación del estudio ambiental. El estudio ambiental, 2641. ¿Qué es lo que nos hace a los padres? El olfato. ¿Qué es lo que nos puede hacer que nuestros hijos terminen mal o bien en su conducta social? La yunta. La mala junta o la poca junta. Si nosotros tenemos para la vida cotidiana un olfato determinado, me parece que después de 10 años de martillero, vos tenés la tranquilidad de saber si el tipo cuando viene, viene. Porque está sin hacer un perdón, nada. Y vio 6 o 7 fotos que le gustaron, entonces entró y dijo, dígame una cosa, ¿cuánto? Usted ya sabe. No intento explicar nada. Entonces, lo que significa la operación sospechosa empieza por una inconsistencia, una mínima inconsistencia. Hay una cosa rara en el medio de todo esto. Un tipo que no pide rebaja, un tipo que no hace ningún regateo, un tipo que no le busca ningún defecto para tratar de que le bajen los precios, un tipo que dice, bueno, pero la comisión, ¿cómo lo puedo hacer? Porque
Esas Un cosas. tipo que no puede explicar bien, uno no sabe en qué labura. Dice que labura un día de una cosa, cuando le pregunta por esa. Traigan un recibo de sueldo. ¿Verdad? No, dice que labura de otra cosa o que labura de múltiples. Tarea de un vendedor inmobiliario. Y sí. 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 ¿Pero por qué? Porque lo dice la ley, caballero, lo siento mucho. Lo siento mucho. Lura lex et lex. Lura lex et Pero lex. me gustaría que usted, efectivamente, de acá, por más que tenga muchas dudas, tengan claro que esa es una obligación legal. Por lo cual, lo siento mucho, perdió. O sea que cuando se capacita a un corredor inmobiliario, se lo capacita cómo evaluar a cada uno de sus clientes. En principio sí. Bueno, debería, por lo menos. Y si no tenés terfato. En principio sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vendo una casa, ¿Tiene materia como para evaluar económicamente a sus clientes? cuando yo vendo una casa no quiero que porque me va a Durante 2 horas y media te dijimos esto, ¿sí? Sí. Sí. No, pero aparte, digamos, no tengas duda. No tengas duda. Después te pasamos el número de la ley para que vos te digas. No, si yo sé que por ley están obligados a hacerlo. Y yo le doy acá también la reglamentación de los PEP, de las personas expuestas políticamente. ¿Tendrá otros? Lo sacamos, lo googleamos, Yo lo que Raúl. les sugiero es lo siguiente, Danos. lo que quieran ilustrarse para dar una carpetita con algunas cosas que, lo siento, dura lex sed lex, es lo siguiente. Vayan primero a una página llamada Infolet. En Infolet buscan ley 25246 y buscan el texto actualizado de la ley. Después vayan a la página de la UIF, uif.gov.ar. Y ahí, ¿qué van a encontrar? Como en la ley de la 25246, ustedes van a ver que están incluidos en el artículo 19, van y miran en la reglamentación, hay un ámbito que se llama reglamentación, la reglamentación hecha por la UIF respecto de los PEP, las reglamentaciones de carácter general y las reglamentaciones de los sujetos obligados descritos en el artículo 19 de la ley. Con todo eso se hace una pequeña carpetita y ahí van a encontrar todo, absolutamente todo. Esta sería un poco la receta. Lo siento mucho, señor, tiene gripe. No le gusta tener gripe, lo siento mucho, tiene gripe. Pero si fuera doctor, yo te lo acepto. Yo lo siento mucho, tiene gripe. Y la única receta de boda es un antigripal. ¿Qué quiere que le diga? Pero ¿cómo me está dando? Si me dice el médico, me recetas. Si no, la otra es comunicarse con el centro de martilleros. ¿Cómo, perdón? La otra es comunicarse con el centro de martilleros y estar atentos a los cursos que vamos a dar. Bueno, le damos. Sí. Yo ya les dije al principio y lo vuelvo a decir ahora, señores. Ha sido un gusto estar acá. Es un gusto, si quieren venir, como veo quinto piso, de casación número 2, venga, tengo café, tengo yerba mate, tengo té, tengo agua fría, a veces tenemos un poco de vino. Es el día. Van a ser bienvenidos, vengan, no tenemos ningún inconveniente. Siempre es bueno que vengan a charlar con nosotros. Los jodidos que los lleven. Para evitar esto último, vengan. Va a ser acompañado de un abogado. Muy bien.